Bueno, pues como decía, vamos a celebrar esta parte del acto académico. Cada año cuando pensamos qué es lo que de qué vamos a tratar, pues buscamos algo que tenga relación quizás con el año, ¿no? Bueno, este año FAO ha declarado que como lema, bosques y educación, y nos pareció pertinente, porque la verdad es que tampoco es que sea un tema para un año, sino para siempre, ¿no? Porque hablar de educación es un tema de educación en sentido amplio, pues algo que nos ocuparía y sería un tema de debate y de discusión permanente, y hablar de la forestal otro tanto, ¿no? Además se da la circunstancia, que eso sí que es una casualidad, ¿no? Porque lo ha dicho FAO, que este año pues, hemos modificado los planes de estudio y hemos empezado con los nuevos, que tampoco es que sea una transformación enorme, entre otras cosas porque estamos pues también muy constreñidos por lo que dicen las normas CIN, ¿no? Pero bueno, el que tiene que hablar es Eduardo, no yo, y simplemente le iba a presentar, que bueno, mejor dicho, no le voy a presentar porque sería absurdo. Hay que decir, porque le conocemos todos suficientemente, y aparte que su currículum es tan largo, no me lo sé de memoria, pero tampoco me lo he preparado y sería imposible leerlo, ¿no? Pero vamos, sabemos quién es, aparte de doctor en Ingeniería en Montes, como sabéis, ha sido subdirector de FAO durante muchos años, es profesor en Valencia, es decano del Colegio de Montes, en fin, un largo etcétera que creo que es casi innecesario continuar con él. Yo simplemente quería, aparte de agradecerle a priori ya la charla que nos va a dar, que seguro que es buena como siempre, pues también agradecer a los que habéis venido, a las autoridades que estáis enfrente, que son las máximas forestales del Ministerio de Agricultura de la Comunidad de Madrid, de Línea CIFOR, y os agradezco vuestra presencia, que en cualquier caso pues da también un poco de, bueno, enaltece el acto. Pues muchas gracias a todos, y yo simplemente me voy a bajar y vamos a escuchar a Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por tus palabras y por la invitación a compartir el día de hoy con todos vosotros. Evidentemente, empezar por felicitarnos por el Día del Patrón, por San Francisco, que es una fecha realmente muy indicada, un patrón importante de referencia, además en este momento con un Papa Francisco que encima ha dedicado una de sus principales encíclicas al tema del cambio climático y los temas que nos competen. Por lo tanto, creo que además es una fecha muy buena, comienzo de curso, todavía final de verano, comienzo de otoño, sí, creo que se alinean muchos elementos. Como veo, al menos a un Francisco, pero seguro que hay más, pues felicidades a los que hoy cumplen también su onomástica. Me pidió Germán, y agradezco mucho esa invitación, que estuviese con vosotros. Realmente había problemas de agenda, habéis notado que he llegado un poco justo, porque estoy en el Board Internacional del PFC, y la reunión siempre es alrededor de San Francisco, era ayer y era hoy. Y antes de ayer estaba aquí en Madrid por otros temas con los compañeros del Colegio de Forestales, y ayer estuve en Ginebra y volví anoche y he venido en coche desde Valencia. O sea, había temas de agenda un poquito complicados, pero vale la pena compartir algunas reflexiones con vosotros. Lo que os voy a exponer, y de alguna manera esta sala tan especial, tan histórica, tan alma mater del mundo forestal, como es la Escuela de Montes, y además esta sala, de alguna manera también pagamos un tributo al origen, digamos, a la edad que tiene. Es que no es que sea muy fácil con los medios modernos, tengo que estar sentado ahí, en fin, excusarme un poco, que a lo mejor en una sala a lo mejor no tan representativa sería más conveniente. La voy a estructurar fundamentalmente de lo que son las nuevas tendencias de donde puede ir el mundo forestal, y de ahí sacar conclusiones para la formación. Creo que es un poco como hay que hacerlo. Algunas reflexiones que lógicamente no las entendáis hechas por el decano, sino meramente, si queréis, el profesor de la UPV o el compañero, para discusión. Lo que en inglés se dice food for thought, ideas para la reflexión al futuro, porque evidentemente no están totalmente alineadas con el marco que tenemos actualmente, pero creo que hemos de trabajar. Y simplemente adelantar que si en el pasado había una alineación hasta hace unos 20 años en la matriculación en todas las escuelas del mundo prácticamente, la tendencia, por lo menos en el mundo desarrollado, era muy parecida. Llevamos 20 años de tendencias muy dispares. Unos sitios se hunden y otros van para arriba. Y eso supone que hemos de ser más competitivos, la gente se mueve, y pensar más lo que va a venir en el futuro, porque no nos podemos consolar y decir, no es que los demás están hundiéndose. No, hay evoluciones muy dispares en este momento y depende mucho de la oferta que haga cada uno. Pero sin más, iríamos a lo que quería compartir con vosotros. Los he hecho grande esto. No sé si sale igual, ¿sí? O solo sale.
ahora sí está. Los puntos que quería tratar era un poco brevemente el legado de la cumbre de Río+20, de la cual salen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que más... ¿Se oye bien? Luego, a una reflexión sobre de las singularidades del mundo forestal, lo que hemos conseguido, que no es poco, qué oportunidades tenemos, qué riesgos tenemos, cuáles podrían ser las respuestas, y ya pasar a la formación forestal, que es realmente el objetivo final de esta conferencia. Río+20 nos deja básicamente dos legados. El más importante y conocido son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17, 16 sustantivos y el séptimo más bien instrumental. Y es interesante porque sabemos que tenemos uno en el cual se mencionan expressis verbis los bosques, el 15. Tenemos tres metas, la 15.1, 15.2 y una en el 6, en aguas. Eso es un cambio importante respecto a la estructura anterior de los objetivos del milenio, que solo eran para países en vías de desarrollo y donde solo éramos un indicador, que es el tercer nivel, objetivos, metas, indicadores, negativo, deforestación en medio ambiente. Ahora estamos de una forma más importante, pero eso es, digamos, donde los estados en el proceso negociador reconocieron a los bosques, pero si las analizamos, y os dejo la presentación, no os voy a ir uno por uno porque sería, digamos, tendría que ser el objetivo de la conferencia y no lo que viene después, pero sí podemos observar que en todos los sustantivos, en los 16, el tema forestal es como mínimo, tiene una importancia, digamos, mínima, pero casi siempre moderada y en 6 al menos importantísima. Y eso es algo importante. Es cierto que en el pacto político pues no se reconoció tanto, pero eso es un pacto de mínimos. A partir de ahí, evidentemente, podemos demostrar la contribución de los bosques importantísima, tanto al fin de la pobreza, y en estudios muy claros de las zonas más desfavorecidas del planeta, donde es un medio de subsistencia sustantiva. En los alimentos sí es el 1%, puede parecer poco, pero en las zonas más forestales es cualitativamente, nutricionalmente muy importante, porque es la proteína, porque es las vitaminas. En la salud cada vez se está analizando con más interés el tema de la importancia de la salud física y psíquica de tener un entorno verde, aunque sea, en unos casos sean bosques, otros sean zonas verdes periurbanas. Quizá en educación sea el ámbito un poco más moderado, en género pueda estar entre medio y moderado. En agua ya está reconocido, y no hace falta de alguna manera entrar en más detalles. Y si vamos a energía, pues en este momento la principal fuente de energía renovable es de origen forestal, por mucho que la inversión, la atención y demás sigue siendo a las energías renovables físicas, productoras básicamente de electricidad. La térmica de origen forestal es 2 veces mayor que la otra, es decir, a nivel global el 10% renovable, 2/3 es de origen forestal. Esa es la realidad. El trabajo es importante, los puestos de trabajo reconocidos son relativamente pocos, 10 millones, porque hay muchísimo de informalidad en los países en vías de desarrollo. Se estima que son unos 40 millones de puestos de trabajo por lo menos, y hay que pensar dónde están ubicados. En industria, bueno, pues es uno de los pilares de la industria. En nuestro propio país está en el entorno del 10% de la producción industrial. Tenéis la publicación reciente de Aspapel, que todavía lo eleva mucho más. En reducción de desigualdades, pues es fundamental en la cohesión territorial, lo haremos más tarde. En ciudades, es decir, esto no nos toca, bueno, pues tanto el tema precisamente del verde periurbano, el tema de Vitoria, que salió justo hace una semana en La Sexta, que lo podríais, hablando de cambio climático, liderado por un compañero, Luis Andrés Uribe, pero es que no solo es el tema del verde urbano siendo importantísimo y pudiendo aportar muchas soluciones los forestales, es que está también el material de construcción, con lo cual, y para calefacción. La producción y consumo responsables, bueno, pues difícilmente. Damos una botella de plástico, esta no lo he mirado, pero casi todas, si tienen un sello, no es del plástico, es del trocito de papel, que es el 1% si llega de la materia, que sí se está certificado. Es decir, o sea, hemos avanzado mucho también en esos aspectos. Que obviamente el tema de la importancia de la sombra en países cálidos y la temperatura. En la acción por el clima, bueno, aunque no está citado expressis verbis en los ODS, pero en el Acuerdo de París, el artículo 5 sobre bosques, pretende no hay ningún sector que tenga un artículo específico, porque es sustantivo la contribución, lo veremos más tarde. En la vía submarina, yo antes de llegar a FAO pensaba, bueno, aquí seguro que no tenemos nada que ver. Bueno, pues los ríos,
sobre todo los estuarios y los manglares en los trópicos, son sustantivos, especialmente para la vida ictícola y sobre todo los rendimientos en términos sobre todo de crustáceos y de pescado en la zona de manglares cambian radicalmente de las zonas que han perdido los manglares. Por ponernos un ejemplo actual, parece que no, y también tenemos la influencia. El 15 es el que es forestal, montañas, tierra, biodiversidad, ecosistemas, pues claro, ¿qué vamos a decir? Y evidentemente también los temas. El 16 también está a caballo de la instrumental como el anterior. Y la conclusión de los ODS básicamente es que son muy importantes los bosques para 6 y para, digamos, si son 17 o 16, pues prácticamente para un tercio sustantivo, no se pueden abordar los objetivos sin los bosques, en agua, en cambio climático y demás. Para otro tercio son relevantes y para otro tercio pueden ser un poquito más marginales, pero tienen su importancia. Y esta foto, que está tomada, no sé si esos árboles se han quemado o no, pues está hecha en Gran Canaria, no muy lejos del incendio, y son eucaliptus camaldulensis horrorosos, que además ha habido mucha campaña de eliminarlos, pero bueno, seguramente por tema administrativo, porque están al lado de la carretera, no se han llegado a eliminar. ¿Y por qué os lo pongo? No por el debate especies invasivas, que seguro que Luis podía desarrollar mucho mejor que yo, sino es para, de alguna manera, hacer la reflexión, que implícitamente seguro que tenemos los forestales. De alguna manera, la evolución de la ciencia y el progreso social, porque el tema del esparcimiento está más vinculado al utilitario que a la ciencia, pero los temas que han ido apareciendo a lo largo de los últimos 50 años, desde el uso recreativo de los montes hasta la biodiversidad y el cambio climático, existían previamente, pero no éramos conscientes porque no había una demanda social o no había un progreso científico. Y de hecho hay muchos temas que están todavía por resolver. Entonces es como este árbol, que el accidente, o sea, no nos damos cuenta hasta que se ocurre la situación, pero están. Y eso es un problema grave, de alguna manera, ¿cómo gestionas tú unos aspectos que no son conocidos, o que también son intuidos que pueden estar, pero que tienes que meterlos en el paquete? Es decir, la biodiversidad teníamos que tenerla en cuenta hace un siglo, el potencial del uso recreativo también, el cambio climático también, aunque de alguna manera no eran conocidos. Esos son... Ese elemento de las funciones de los bosques que no aparecen por el hecho de descubrirlas, están ahí. Por poner un ejemplo en este momento, en el albedo no hay una conclusión clara. Y ya veréis, pues como está habiendo un desplazamiento de bosques de los trópicos hacia el norte, a latitudes, sobre todo el hemisferio norte, está ganando a partir de latitud 20-25 mucha masa forestal, pero estamos perdiendo los trópicos. Eso es igual una hectárea de bosque a efectos de albedo en el norte o en los trópicos, no lo sabemos. Y por lo tanto, eso es un elemento. O todo lo que es toda la preservación de la biodiversidad está basado en una segregación, debido a las disciplinas estancas, del ser humano respecto a la naturaleza. Pero si llevamos 125.000 años usando el fuego en el 90% del territorio, no ha habido una coevolución ser humano, no el ser humano agrícola a partir de hace 3.000 años, ¿no? En las zonas más pobladas. Esa evolución del ser humano primitivo con uso del fuego, gestionando territorios inmensos con muy poca población como Australia o Norteamérica, donde como no hubo fase agrícola, nos la encontramos todavía los occidentales, no ha generado una coevolución. Digamos, aquí está nuestro amigo Jacobo, que esta tarde tenemos un reconocimiento especial para él y sus trabajos de paleobotánica, precisamente. La fitosociología nos decía que todo tenía que ser bosques de cupulíferas y constantemente en los análisis de polen nos salen muchas gramíneas y muchas coníferas. Probablemente porque tenemos el mismo uso de suelo que los indios norteamericanos con el fuego. Por lo tanto, ahí hay muchos temas en los cuales simplemente pensamos que el saber es el punto que tenemos hoy, pero nos damos cuenta de la dinámica que es el saber y junto con la evolución social. Por lo tanto, esos temas hay que tenerlos en cuenta. Y otro mensaje que nos da Río, que no nos da los ODS, que nos da el documento, el futuro que queremos, The Future We Want, que es el acuerdo que se produce, es básicamente un mensaje más muy interesante y anotado pero no interiorizado. Y es que la humanidad tiene tal capacidad de idea que todos los retos sectoriales o están resueltos o se pueden resolver sin gran problema, pero que nos quedamos atascados en los retos intersectoriales, a la que aparecen diversos niveles administrativos en el sentido vertical u horizontal temáticos, los temas se atascan. Y los retos, cuando hablamos de salud, pues hoy en día no están preocupados el mundo de salud por la provisión de servicios sanitarios, que es fácil, sino por la calidad de vida de los ciudadanos. Temas de obesidad, de falta de ejercicio, de vida estresante, contaminación, que no puede resolver el sistema sanitario. Les pongo un ejemplo que no es nuestro, o es relativamente poco nuestro, con lo cual es un tema
recurrente, y lo forestal, que es tan transversal, pues todavía padece mucho más esos problemas de ensilamiento, digamos, de las políticas. Dentro de las singularidades de lo forestal, que yo creo que muchas veces las tenemos implícitas, pero hay que hacerlas explícitas, es el problema de la enorme dimensión espacial, no especial, ahí se ha corrado una, y temporal. Y eso ocurre en una sociedad que cada día se acelera más, es más digital y encima está mirando mucho las nanotecnologías. Y eso lleva a muchos problemas. Es en definitiva los problemas que la gente, yo no gasto gafas progresivas, me resisto y voy trabajando con 2, pero los que usáis gafas progresivas tenéis. Es muy complicado a la vez ver a corto que ver a largo. Muy complicado. Es cierto que tenemos cuestiones de cortísimo plazo, como los incendios, pero todo lo demás es de largo plazo y ese no lo podemos resolver. Es así. Y eso en una sociedad acostumbrada a los plazos cada vez más cortos genera una situación complicada de gestionar. Y lo mismo pasa con el espacio. El espacio, pues lógicamente tenemos una intensidad de gestión que cualquier microuso recreativo genera más impacto en el ecosistema, si el ser humano es un impacto, que la actividad forestal, que a lo mejor no es al mismo rodal en 20 años, quitando plantaciones más intensivas. No hace falta volver más y en unas pocas horas, hoy en día con maquinaria, desaparece rápidamente. Con lo cual, eso es algo complicado. Y el otro aspecto, que tiene que ver sobre todo con la función espacial, es el hecho que aunque podamos hacer muchas fotos muy bonitas, con que te pueda salir en Austria, por poner ejemplo, son las vacas, un cultivo, un bosque, una montaña y todo mezclado, de esas mezclas hay muy poco en el planeta. A efecto territorial, el 80% de los bosques, aquí tenéis los mapas globales y el europeo, el 80% de los bosques están acantonados en lo peor, en las zonas más desfavorecidas. Y las buenas son agricultura, o población, infraestructuras y tal. Y luego queda el desierto, por frío o por calor. Básicamente son los 3 usos del territorio que tenemos. ¿Y dónde están los bosques compactamente? Pues están en las montañas, en los sitios muy fríos, boreales, en los suelos peores, las landas de Aquitania, suelo arenoso que no sirve para otra cosa, en las zonas inundables, el Amazonas, el Congo, allí, o los sitios simplemente remotos, inaccesibles. Y eso tiene una cuestión importante que hay que tener en cuenta, por tanto, que no podemos ver los bosques meramente desde una perspectiva, o los espacios forestales, de una perspectiva meramente sectorial, sino es que de alguna manera, y encima además, es un sector que no se puede cerrar. Te puedes cerrar la agricultura y pasa bosque, pero el bosque no es cerrable. Sigue ahí, hay que seguir evitando plagas y incendios y demás. De alguna manera le cae al sector forestal y los temas adyacentes como caza y demás, mantener esa población en las zonas más difíciles. Por tanto, cualquier decisión tiene un efecto dramático de cohesión social, territorial positiva o negativa. Pongo el ejemplo muchas veces es muy fácil, con dinero se puede hacer, pagar al propietario por las rentas que pierde. Bueno, eso es relativamente poco, y es de justicia si se quiere evitar la gestión, pero toda la cadena de valor que hay detrás, ¿qué pasa? Es mucho lo que viene detrás, es decir, aquí el valor no es del tronco, el valor es 10 veces más de media que da todo el proceso correspondiente, y evidentemente eso no lo compensa a nadie. Por eso, en muchos países protegidos, al restringir la gestión, se han hundido las poblaciones. Es la estaquilla de los toros, ¿no? O sea, no es la única causa, pero es la final, porque en definitiva no es solo que no se compense las pérdidas de renta, que al final es poco, es todo el circuito que hace. Por lo tanto, ese efecto territorial hay que tenerlo muy en cuenta porque realmente no hay otro sector que ancle la población. Yo pongo muchas veces el ejemplo de Rusia, cuando se hunde la Unión Soviética, los sistemas sociales, sobre todo para las personas mayores, es la generación que paga la transición política y económica. Esa generación que tenía 60 años y más, entonces, lo pasó muy mal. Pues las jubilaciones eran de un pocos euros al mes y no podía ir. Bueno, pues toda aquella que vivía cerca de los bosques, que no era poca, en Siberia, en norte de Rusia, se dedicó a recoger la producción micológica, que es brutal en Rusia en agosto, básicamente, a recogerla, primero la vendía localmente y luego se montaron unos flujos para el sur de Europa, para Francia, para Italia, para España, que somos grandes consumidores de setas. Bueno, pues eso se convirtió en el cinturón de seguridad económico para esa población. ¿Eso dónde está en ningún cálculo de PIB? O sea, hay mucho análisis, sobre todo para los trópicos, que ha hecho diversas entidades, IUCN, CIFOR y demás, de la función de security. Claro, o cuando hay una sequía enorme en el Sahel, ¿el ganado cómo lo mantienes? Pues con los árboles. La hierba a los 3 meses o 4 está seca y ya no da ningún aporte al ganado. La única manera es que haya árboles y arbustos que se puedan podar
ramoneo para mantener y sobrevivir. Y de ramoneo sabemos de este país bastante. O sea, de alguna manera esos elementos, no tenemos modelos económicos para calcular ese valor primero, porque mucho es, no entra en el circuito económico, porque es en negro o es un insumo, pero ¿cómo valoramos esos elementos de seguridad en un momento concreto? Y otro factor también es que las tres dimensiones de sostenibilidad, la medioambiental, social y económica, no tienen el mismo perspectiva. Lo medioambiental es de largo plazo, lo social de medio y lo económico de corto. Y hay que asegurarlos los tres a la vez. Por lo tanto, es una decisión bastante kafkiana gestionar estas tensiones, tanto espacial como territorial, y puede dar muchas veces la impresión de que estamos ante un recurso estático, director conservador de piedras. Es dinámico, por definición. Y un poco, aprovechando esto y teniendo en cuenta que en principio en este momento están haciendo una manifestación, huelga, o lo que sea, la España vaciada, no debemos olvidar este tema, pues realmente, claro, si bajamos a la escala nuestra, pues realmente en un país que tiene una polarización territorial enorme, podéis ver el mapa azul, donde es el 50% de la población, y el rojo, el otro 50%, o el mapa de la Unión Europea, donde podéis ver que, salvo Escandinavia, y sin contar el sur de Suecia y el sur de Finlandia, que está donde está geográficamente, el resto de Europa, ningún sitio tiene ese grado de vaciamiento, pero por otro lado de concentración cuasi asiática en el 10% del territorio. Con lo cual realmente las zonas forestales están en esa España vaciada y por lo tanto son debates que están extremadamente vinculados y que además, pues no digo que debemos instrumentalizarlos, sino debemos, digamos, trabajar muy alineadamente porque en definitiva son dos retos que no se pueden resolver de una forma separada. Pero también es conveniente que dentro de las dificultades que existen, y hay que ser consciente de ellas, y cómo las abordamos, desde el punto de vista político, de comunicación, de formación, tengamos en cuenta también lo que se ha conseguido. Y es, por mucho que algunos todavía entiendan que solo implementamos la ciencia de otros, porque tenemos en este país una disfunción muy grande de entender que solo es ciencia lo básico, el CSIC, es un error garrafal. Ciencia es todo. Y la medicina es una ciencia reconocida y no es una ciencia básica. Y evidentemente las ingenierías tienen una base científica y es fundamental. Además, lo que realmente le da riqueza a un país y un país medio como el nuestro es la investigación aplicada a resolver los problemas. Las ciencias básicas es un lujo que no sé si este país debería permitírselo en el grado que se lo permite. Y de hecho tenemos unos rankings que han crecido enormemente en publicaciones científicas y tenemos una industria que está en el 20% ni llega del PIB. Esa disfunción entre investigación y, por lo tanto, no es un tema solo de recursos, es un tema también de a qué los destinamos y estamos valorando siempre la ciencia básica. Bueno, ¿y tiene alguna utilidad? Aquí tenemos a Luis Gil con el debate de las invasoras. En esa comisión solo hay científicos básicos, que son los puros. Resulta que entonces los médicos, la gente que trabaja en pesca, con la profesión que tenga detrás, los forestales, ¿no es ciencia? Todo ese problema se había resuelto muy fácilmente. Esa comisión, especialistas de cada uno de los ámbitos que afecta, además de los científicos básicos. Eso será claro entre ellos, ¿o no? Entonces, de alguna manera, hay un problema en este país con ciencias básicas, igual que tenemos la administración con los técnicos de administración general respecto a los específicos, ¿no? Hay que tener cuidado, no puede haber una subordinación de las aplicadas respecto a las básicas. Casi al contrario, las básicas tienen que contribuir a lo que hace falta para las aplicadas. Entonces, tenemos una disciplina científica, en este momento está el Congreso de IUFRO en Curitiba cerrándose, por lo tanto existe una ciencia reconocida. Hemos superado y revertido la deforestación en buena parte del planeta. Os pongo no es el mapa de FAO, porque el mapa de FAO se cerró en el 15, se publica de aquí un año, con datos del 13, con lo cual me parece más interesante la publicación de Song en Nature del año pasado, que compara el 82 con el 2016. También es interesante esa perspectiva temporal, porque los que utilizan el tema de imágenes satélite con datos muy justos no tienen en cuenta que una parte importante de lo que se corta, sobre todo en la zona boreal, son cortas a hecho que se regenera. E incluso en África, el shifting cultivation, si no sigue agricultura comercial detrás, pues hay una regeneración. Por lo tanto, si vas a muy corto, estás sobreestimando la deforestación. Y Song llega, veis el mapa, o sea, es que realmente, quitando Mongolia y Pakistán, en el caso de Pakistán, pues... Perdón, Afganistán es un país muy complejo, el resto todos están en el hemisferio sur, y ni siquiera todos en el hemisferio sur, y ni siquiera en ninguna región entera está deforestando, sino hay perspectivas interesantes. Veis el caso sudamericano, como la fachada occidental tiene una evolución diferente de la oriental. Por lo tanto, y lo hemos conseguido, excepto en la media, en el África subsahariana, porque es el continente que va más detrás, y en Sudamérica, pese a que Sudamérica es una región exportadora de alimentos, no es un problema de seguridad alimentaria.
Y hay países que lo están haciendo muy bien, como Uruguay, Chile, Costa Rica y demás. Es decir, yo recuerdo, digamos, que debe ser también un elemento que tengamos ante el riesgo de escribir una leyenda negra de nuestra colonización. El Caribe, que tiene 4 culturas, la inglesa, la castellana, la holandesa y la francesa, los únicos 3 países más son muy diferentes, donde no hay deforestación, hay seguridad y hay buen ambiente, son los hispanos. Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Los demás son inseguros, mucha deforestación y muchos problemas. No lo hemos hecho tan mal cuando en una comparación en países parecidos la situación es así. Además, o sea, un país comunista y los otros 2 occidentales y en una parte de Estados Unidos, en los 3 los bosques avanzan de forma importante. Lo he visto en las fotos de la frontera costarricense de República Dominicana con Haití. Hemos seguido, y hay una región de la cual formamos parte de alguna manera históricamente, que está recuperando bosques pese a todo, pese al cambio climático, pese a condiciones, que es la región norte de África, cercano Oriente, en la cual somos muy próximos, nuestros ecosistemas. Y ahí básicamente es porque los franceses sobre todo dejaron, o los turcos por asimilarse a los alemanes, servicios forestales muy eficientes. Eso a mí es interesante, que bueno, pues pese a todo, la región que debía estar peor está aumentando bosques. Hay países que más, otros que menos. Marruecos, Túnez, Turquía son casos interesantes, también Irán, y están recuperando. Y Asia es la que, habiendo sido Europa la que empezó antes a dar el giro, y de una forma muy constante, Norteamérica un poco menos, Asia es la que ha dado el giro desde el año 90 y está recuperando bosques al doble del ratio europeo, siendo el continente más poblado, con lo cual realmente en Asia incide que son muy agricultores del arroz y por lo tanto tienen que irse a las zonas bajas, no tienen agricultura, digamos, de zonas medias, pero evidentemente hay una mucha voluntad política de muchos gobiernos, no solo el chino, Vietnam, de recuperar sus bosques, y Asia es impresionante. Y luego tenemos una gran experiencia contrastada en restauración, el caso de China, de Corea del Sur, de los países mediterráneos, de Chile, Uruguay, y en el caso sobre todo de Europa y de Japón tenemos una experiencia muy potente en gestión forestal multifuncional desde el principio. Nosotros no lo pusimos en el nombre, pero los compañeros franceses ya hablaron enseguida de los ingenieros de Eaux et Forêts, tenían claro esa función hidrogeológica, ¿no? Y que, digamos, este se ha colado. Ya entrando en lo que serían las oportunidades para lo forestal, la primera que sale hoy en día, evidentemente, es el cambio climático. ¿Razón? Pues porque hay 3 sumideros: el mar, la vegetación, que básicamente son los bosques, y la atmósfera. La atmósfera es lo que no queremos, porque es donde se queda el resto. Y por lo tanto, el mar es ingestionable. En este momento, el volumen que está secuestrando el mar es ingente. Nadie sabe si mañana se va a paralizar o no, porque no se puede a nivel laboratorio simular los océanos, son demasiado grandes. Y la vegetación tiene en este momento un balance, según la FAO, neutro, pero estamos hablando de 2015 con datos de 2013, pero según muchas publicaciones, ligeramente positivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues manteniendo las existencias que tenemos, aumentándolas, sea por ampliación de superficie o aumento de existencias en bosques jóvenes degradados, en nuestro caso Montes Bajos, por ejemplo, y luego los stocks temporales en construcción, todo lo que sea construcción en madera o en bambú o aislamiento de corcho es un stock temporal, que de todos es el más modesto, pero bueno, es el 1 o 2%, también hay que contabilizarlo. Y luego la función sustitución, que es la que frecuentemente se olvida, sobre todo desde el mundo ecologista, que es la que realmente más potencial tiene, porque de alguna manera está focalizando no ya en la producción energética, que en sí no se produce por casualidad, sino dónde va esa producción energética. En definitiva, una parte importante va a los procesos muy intensivos en energía que son necesarios para transformar en algo útil pues una roca de mineral de hierro, para hacer el hierro, para hacer calcárea, para hacer cemento, plásticos, aluminio y demás. Todos esos productos, los textiles que gastamos, salvo los que sean de origen animal y vegetal, tienen una emisión de CO2 embedded, incluida dentro, altísima, porque obviamente los hemos tenido que transformar químicamente. Cosa que no ocurre si utilizamos productos de origen biológico. Y las primeras, sobre todo las de restauración, son importantes cuando no hay capital. Es necesario, el caso que ha hecho estos países tipo Irlanda, que no tenían bosques, pues tenían que empezar por ahí. Nosotros también hicimos mucho en ese sentido, pero cuando ya hemos capitalizado los bosques, como están en el caso nuestro en Navarra, en el País Vasco, que están ya capitalizados, la única aportación posible es la sustitución. No se pueden meter más metros cúbicos en muchos sitios, y también los países centroeuropeos ya no tienen más volumen posible. La sustitución sigue teniendo un potencial muy alto, además infinito, hasta que no pasemos a una economía basada en productos de origen biológico. Y este cálculo es meramente para un poco
tener en mente el hecho de que realmente si queremos superar el cambio climático en un periodo razonable, pues de alguna manera hace falta todo. Es decir, hubo una carta del presidente Repsol hace unas semanas que quería apostar solo por repoblar. Bueno, pues eso no va a resolver el problema. Es decir, para poder resolver realmente, para poder volver las concentraciones preindustriales, que sería la forma de equilibrar el clima del planeta, hemos de hacer todo. Repoblar donde falta. En nuestro país no queda tanto, además se expande mucho por sí mismo, pero algunas zonas sí, pero hay países donde han deforestado mucho que sí que hay que recuperar, sea en forma de, ya lo veremos más tarde. Esto, sobre todo recuperar bosques degradados, hay un potencial todavía del doble, y es más fácil y más rápido, y luego evidentemente la descarbonización de la energía y de la economía en general, pero no podemos pensar que lo vamos a hacer a la velocidad europea. Si Europa quiere hacerlo en 2050, habrá países que tardarán un poco más y por lo tanto seguirán. Y si el mar sigue, el océano sigue secuestrando como está hoy en día, que no lo sabemos por la civilización si lo va a hacer, podríamos en 130 años volver a la preindustrial. Pero nada funciona si no se actúa en todos los ámbitos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y evidentemente no soy el único, ya habéis seguro que oído a Marc Palaí ser el gran adalid de la bioeconomía, y en general a los nórdicos, pero yo creo que comparto que es una oportunidad enorme. Primero porque las otras energías renovables son todas eléctricas y tienen problemas de estacionalidad, de fluctuaciones diarias o estacionales, de dependencia de las precipitaciones. Como sabemos en nuestro país tenemos mucha producción hidroeléctrica, pero hay meses que nula porque no podemos sacar el agua de los embalses, digamos lo que queda de seguridad, con lo cual el sol, pues sí, en invierno, las zonas de niebla o más al norte, poco. El viento, pues hay momentos que sí y otros momentos que no. Momentos que nos sobra bien y no tenemos un sistema de almacenamiento. Nuestra interconexión hacia el sur y hacia el norte es muy débil. Hacia el sur nula y hacia el norte es demasiado débil. Solo con Portugal es un poco más potente, con lo cual apostar todo lo renovable a lo eléctrico tiene sus problemas. Y Noruega no es parte de la Unión Europea, y que Noruega acepte a ser el gran... seguramente va a tener un coste muy alto. Y los noruegos no son pobres, que puedan aceptar precios baratos. Y además luego cuando va una línea eléctrica por algún sitio hay unas protestas enormes, que es un problema que ha tenido el gobierno alemán después de Fukushima, que apostó por renovables 100%, pues cuando luego quiere hacer las líneas eléctricas se le revuelve todo el mundo. Y luego tenemos las enormes pérdidas, que claro, yo me he enterado de ellas cuando hemos empezado a hablar de todo el tema de bioenergía. Pero claro, si pasamos de leña o de astilla a electricidad, resulta que perdemos un 70%. Pero es que lo estamos haciendo toda la vida con las centrales térmicas de carbón o de petróleo, y nos parece lo más normal, o de gas, lo más normal del mundo. Eso es un despilfarro enorme que no podemos permitir en un contexto de cambio climático. Con lo cual, y el paso otra vez de eléctrico a térmico vuelve a tener un despilfarro enorme. Por lo tanto, lo que de alguna manera es fundamental es utilizar esa energía que ya es de origen térmico para lo térmico, y la eléctrica para lo eléctrico, y no estar dándole vueltas, porque lo único que vamos a hacer es unas pérdidas enormes que luego nos podrán sacar los colores los ecologistas, y ahí sí que van a tener razón. Luego, mucha de las energías renovables físicas requieren mucha minería. Vamos a ver cuánto tiempo debemos hacer tantas placas solares, tema de suministro, eso. Y un nivel de inversión, que nosotros tenemos los tipos de interés por los suelos, al menos entre los bancos, pero muchos países de los trópicos no tienen esos tipos de interés, ni pueden financiarse las enormes inversiones que hay que hacer. Con lo cual, de alguna manera, también la bioenergía es mucho menos intensiva en inversión. Pero es que además tenemos, los ODS nos recuerdan, el cambio climático siendo clave no es lo único, es decir, hemos de acabar la pobreza, hemos de aumentar la calidad de vida, y hemos de intentar que en unas sociedades que todas van hacia la urbanización, África es la que está más rezagada, pero la que va a ir más deprisa, con lo cual el proceso es en todos los iguales, tiene que haber un equilibrio. Y además hemos de tener en cuenta, y estamos viendo una degradación de la calidad de la democracia. ¿Por qué? En general, no digo en nuestro país, digo un problema genérico. Pensad cómo estaba Rusia hace 20 años, cómo está hoy, cómo estaba Turquía. Es decir, hay un problema, parecía que la democracia se extendía y vamos a hacer regímenes solo formalmente democráticos. Porque las crisis se han cargado a la clase media. Porque no hemos focalizado suficiente en la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas como pilar vertebrado de una sociedad democrática. Y al final, si generamos solo una masa muy amplia de un nivel precario, pues al final es mucho más manipulable a regímenes parademocráticos. Con lo cual, hasta en esa perspectiva de gobernanza es importante tenerlo en cuenta. Y la bioeconomía es muy inclusiva, porque en definitiva incorpora la agricultura,
que hay que incorporar, es fundamental. La acuicultura, y sobre todo la nuestra del sur, tiene muchísimos subproductos que son un problema y que pueden ser un recurso. Tiene terrenos marginales que puede hacer cultivos, a la medida que se va investigando más. A lo forestal, obviamente. A través de la biotecnología en los océanos, somos un país marino y se pueden hacer muchas cosas con las algas. Los residuos orgánicos, que son hoy en día un problema, parte de los residuos son la fracción orgánica. Por tanto, ahí hay un potencial importante que no aborda la economía circular, reconoce los servicios ambientales y la utilización de la infraestructura verde para su reducción, por lo tanto, una cuestión interesante, y aborda, que no hace tampoco la economía circular, todas las emisiones de carbono causadas precisamente por la cantidad de energía que requieren todos esos materiales que son de origen mineral o fósil, y que en definitiva en su transformación se consumen muchísima energía. Y la energía renovable no va a estar tan disponible para malversarla. Y un tema que según qué sitios es importante o en otros no, la sismorresistencia, es decir, la construcción en madera o en bambú es tremendamente más sismorresistente. 2010, terremoto de Haití. 250.000 personas mueren en Port-au-Prince y sus alrededores, 700 en Chile. El terremoto de Chile fue más grande. Pero ¿qué ocurrió? Que en Chile vivían en casas de madera y eso resiste. En Port-au-Prince, en Haití, construían con cemento y hierro importado a Estados Unidos, con divisas, construcción precaria, porque ¿cómo van a hacer una construcción sismorresistente como hacen los japoneses? Y se les cayó encima. Con lo cual también ese factor no es importante en todo el mundo, pero hay muchas zonas del mundo donde sí. Y el microplástico, que tanto está en boga, bueno, pues la única manera de que los textiles no tengan tantos plásticos es recuperar el origen vegetal de las fibras. Y el bambú es un cultivo, el algodón es un cultivo que degrada el suelo, que no se puede expandir mucho más, y por lo tanto por ahí no hay mucho recorrido con el algodón. Mejoras agrícolas, poca cosa se puede hacer más, con lo cual es la viscosa o productos parecidos de la madera y del bambú lo que pueden dar una solución, porque además la tendencia de incremento de consumo de textiles es brutal en el mundo, con lo cual casi los mejores escenarios es que no se consuma más plásticos en el textil, y ese sería casi en los próximos 20 años un gran... O sea, ahí hay un potencial enorme, que además pueden recoger muy bien la industria de pasta y papel, que ya tiene toda la estructura para hacerlo, es meramente otro tipo de producto químico, no tienen gran complicación. Y sobre todo lo interesante, que respecto a las otras alternativas, ahora se habla mucho menos, pero en su día se hablaba mucho de la inyección, los de mina estaban mucho con el tema, inyección en el subsuelo, que nadie sabe si un pequeño terremoto y luego vuelve a salir todo. Y los otros procedimientos en los cuales el carbón se haga fósil, pues tienen mucho consumo energético. Bueno, las otras opciones no tienen ningún efecto colateral positivo. La utilización de los bosques en la lucha contra el cambio climático a través de la bioeconomía tiene solo win-wins positivos. Eso es muy importante y hay que reconocerlo. Que eso es complicado de argumentar con los interventores de Hacienda, los que estáis en la administración lo sabéis, pero es una realidad. Es la posibilidad de avanzar hacia la construcción sostenible, porque hacer rascacielos, como el vídeo de The Economist, va a reducir muchísimo las limitaciones, pueden ser más pequeñas, tendrán que ser en hormigón, no hay otra solución, pero pueden ser más pequeñas, hace falta menos grúas, se construye más deprisa, sismo resistente, mejor aislamiento, en fin, tienen muchas ventajas, se queman menos, aunque parezca una contradicción. Podemos resolver el problema de los textiles, que además sean asequibles y contaminen menos, genera un equilibrio urbano-rural y dan a los espacios rurales una nueva misión. Todo ese dinero que los haitianos habían trasladado a Estados Unidos en suministro de cemento y hierro, lo podían haber sacado de su propio país, por ejemplo, con construcciones, plantando bambú más rápido en las laderas, no va a traer madera de Finlandia. Eso hubiese generado una cadena de valor de pequeñas y medianas empresas interesantísimo al país, en vez de importarlo. Y luego las energías, siempre dicen, ese país es rico porque le ha tocado la lotería porque tiene petróleo. Bueno, en algún caso casi ha sido peor que hayan tenido petróleo. Y otros que podemos pensar que son más ideales, pues, o más referencia, no tienen petróleo. Lo único que tiene de este tipo es Noruega. El resto, ni Suecia, ni Finlandia, ni Alemania, ni Francia. Bueno, Francia es bastante rico en general. Tienen energía. Y son países de alto nivel de vida y otros no. Por tanto, hay mucha inequidad en las energías fósiles y los minerales. Con una bioeconomía es menos inequitativo. Permite acceder a la energía universalmente, aborda la calidad de las aguas y la preservación de los ecosistemas. Aquí meramente unos gráficos donde la producción de 1 kilovatio de electricidad, pues las verdes son todas energías renovables, las otras son energías no renovables. Es cierto que
que el mal llamado gas natural, que no es natural, que es un hidrocarburo como otro, es más eficiente, pero solo es como máximo el doble de eficiente o un poco menos. Y es cierto que tiene mucha menos contaminación o nada de azufre, a diferencia de los hidrocarburos normales, pero aún así la comparativa es brutal. Y lo mismo en materiales de construcción, donde la madera timber pues tiene una huella mínima. Y este gráfico es interesante porque, de alguna manera, si resumimos en las 6 commodities, las 6, digamos, materias primas o productos, tipo de productos más comerciadas en el mundo, pues vemos cómo estamos de renovabilidad. Hay problemas técnicos de comparar, porque en peso no se puede comparar estructuras, porque la estructura de madera es más ligera que la de hierro y hormigón, por lo tanto, hay algún problema de afine, pero bueno, en energía estamos en un 6%, un 10% de renovables y un 6% es forestal, es decir, todavía nos queda todo el 90%, en petroquímicos apenas hay nada de origen biológico, en plásticos también hay muy poco, en textiles, aquí como eran finlandeses o escandinavos solo cuentan la viscosa, habría que meter la lana, el algodón, seda, lino, en fin, hay más, estamos en un 25-30% de renovabilidad, el papel el 100% y en los materiales de construcción el 3% en peso, pero en realidad seguramente estaremos en el 10%, una cosa así, teniendo en cuenta que la madera es más ligera, y básicamente gracias a Norteamérica, Japón y a los Alpes y el norte de Europa. Y lo que es curioso es que la única de las 6 que es plenamente renovable es el papel. Y si alguien hace una campaña en contra del papel, es el mundo ecologista. No lo hacen al uso de ventanas de aluminio o de plástico, que luego tiene un reciclaje muy complicado o mucho consumo energético, no hacen al resto, pero justo a la única commodity renovable, que sería de ser la última. Y prácticamente lo que hoy se comercializa en el mundo está en un porcentaje altísimo ya certificado, porque viene o de países boreales templados o viene de plantaciones intensivas del sur, no viene de bosques tropicales. Bueno, pues luego veréis lo que salía anoche, que es lo que estaba copiando antes. Más oportunidades que tenemos, la restauración forestal. Ya digo que en nuestro país realmente sería concluir un trabajo que se ha hecho en un siglo y que queda relativamente poco comparado con lo que se hizo y en las condiciones que se hizo. Y básicamente, ¿dónde está ese potencial? Está en las zonas áridas. En las zonas del trópico húmedo es muy complicado. Pero en zonas áridas, sobre todo las regiones próximas aquí, al Medio Oriente, Norte de África y demás, no son cosas de hoy, son pérdidas de bosques de hace 100, 1000, 2000 años, hace mucho tiempo. Y por tanto la naturaleza no lo va a hacer porque es condiciones difíciles. Eso es muy importante como salida profesional. Y nos falta mucha gente, y me he hartado de ir por los países, y para encontrar un español trabajando un ingeniero de montes trabajando, cuesta de encontrar. En Estados Unidos, luego lo vemos, hay unos cuantos, pero en otros países, y un factor que incide es que hemos ganado el inglés y hemos perdido el francés. Y en muchos de estos sitios el francés es muy importante. También los skills lingüísticos son importantes. Y una parte importante de esto va a ser a través de sistemas agroforestales, porque la estimación, luego veréis el mapa que ha hecho el Global Partnership on Forest Landscape Restoration, que es todo un setting de varias organizaciones internacionales, liderado por IUCN, ha estimado que se pueden restaurar 1.000 millones de hectáreas. Tenemos 4.000, es decir, subir un 25% los bosques, pasar de un 31 a un 39 global, eso es mucha. Realmente, aunque hay alguno que habla de un 60-70%, lo que se estima es que nunca hubo más de un 50% de bosques, al menos con el clima actual, con lo cual es mucho. Y eso se basa no solo en restaurar lo degradado, sino sistemas agroforestales. Y más ahora que la agricultura entra en cambio climático y la única manera de secuestrar carbono es con árboles, no hay otra forma. Y puede ser positivo, pensar campos de cereal, con plantar los árboles en líneas en múltiplos de las cosechadoras, no hay pérdida alguna, muchos árboles de nogal, fresno, brotan tarde, cuando vaya el cereal ha hecho lo que tiene que hacer, es decir, que hay soluciones que también hasta aquí podemos hacer, los boreales no, pero ¿por qué no? Se puede perfectamente. La cuestión es no impedir la mecanización, no solo puede haber agroforestería de tipo artesanal, puede haber agroforestería, digamos, más normal. Es un win-win para el cambio climático, para suelos, agua, biodiversidad, medios de subsistencia. El tema de REDD+ tardará muchísimo hasta que los recursos de REDD+ realmente lleguen a los países, porque tienes que demostrar en 2 inventarios que has reducido la deforestación o has incrementado bosques, luego tiene que pagarte a alguien, luego llega el ministro de Hacienda, ya sabéis, cuando llega Hacienda, que realmente baje, percole hasta el territorio y las comunidades locales, largo me lo fías, no hay ninguna obligación internacional, meramente hay que pagar. Entonces se hablaba de Gabón, que Noruega iba a pagarles $200 millones, sí, pero eso que vaya a la comunidad del fondo del país,
es de otro país. En cambio, repoblar sí que genera muchísima mano de obra, lo sabemos en nuestro país. ¿Por qué hubo el apoyo del régimen de Franco? No porque fuera proforestal, básicamente porque generaba empleo y tranquilizaba al medio rural en la época que había menos empleo agrícola. O sea, es que era una cuestión de lógica. Tiene efecto estabilizador. Justo esos países secos son países muy inestables, emisores de migración, con problemas políticos. Bueno, pues si damos empleo, mejor. Es una medida que genera un alto consenso social. Y además, si analizamos lo que los bancos, que nos seguimos menos porque hace mucho tiempo que no podemos ir al Banco Mundial, con lo cual nos interesa menos, somos paganos, pero tampoco somos un gran pagano, con lo cual el Banco Mundial no es un tema que aquí en España preocupe mucho. Pero el Banco Mundial o los bancos regionales, el asiático, el latinoamericano, el africano, el tema forestal está en mínimos. A principios de esta década estaba en mínimos, en 0,3 en el Banco Mundial, por ciento. ¿Por qué? Pues porque enseguida aparecían ecologistas y los proyectos eran mínimos, y ellos, proyectos de 5 o 10 millones, pues no les interesa. Viene una ciudad y quiere hacer el metro de Guayaquil y son 500 millones de dólares. Eso sí que les gusta porque el coste de supervisión es mucho menor. Proyectos de restauración sí que son capaces. Si China hoy repuebla 5 millones de hectáreas, consigue 3, ahí hay un nivel de inversión brutal. Y ahí sí que pueden entrar estos bancos. Y por lo tanto, salir de ese problema de los microproyectos que tiene el mundo forestal y el agrario también, no solo el forestal. Aquí veis el mapa que han confeccionado, discutible por la escala, pero bueno. Luego tenemos el tema de infraestructura verde, es un tema que hace en octubre Sonia Roch hizo aquí unas jornadas, me invitó y digamos que si queréis profundizar, además de ir a Vitoria a conocer lo que ha hecho el equipo de Luis Andrés Uribe, la presentación está ahí, no quiero cansaros más. Hay otra línea de trabajo muy interesante, que es la prevención de desastres naturales, donde hubo en 2015 mucha actividad, sobre todo la conferencia de Sendai. Y nosotros tenemos básicamente dos que nos afectan. No nos afectan los terremotos, que son los incendios forestales, que además, con lo que pasó el año pasado, básicamente, en Europa han abierto los ojos. Ya no es un problema solo de los discípulos poco ortodoxos del sur, sino es un problema continental, que ya lo fue en Rusia. Es decir, uno de los problemas de subida del cereal en 2010 fueron los incendios de Rusia, que afectaron no solo a bosques, sino a campos de cereales por cosechar, y Putin cerró la frontera, empezó toda la cadena de subida de precios. O sea, tiene repercusiones más amplias. Y los riesgos hidrogeológicos de erosión, desprendimientos, aludes y demás. Y tienen como elemento común pues, que hace falta una planificación inclusiva basada en ciencia y evidencia. La gestión forestal es activa, es clave. Ahí los suizos tienen una literatura increíble, el no mantener, sobre todo en los barrancos, árboles demasiado grandes, demasiado... Si os acordáis, hace unos 10 años hubo todo un desprendimiento en el sur de Italia que mató a 80 personas, pues primero pensaron que era deforestación, no era exactamente lo contrario, una masa hiperadulta que no se había actuado, que al final llovió una barbaridad, había un horizonte arcilloso y todo aquello se vino abajo. Si hubiesen mantenido el bosque en una cierta edad intermedia, el riesgo es menor. Evidentemente necesitan cooperación interadministrativa y superar la actuación meramente paliativa de invertir, digamos, por desgracia, en los que fallaron en Biescas, sino en tener las cuencas en condiciones y, evidentemente, no tener edificios en zonas inundables. Y luego otro tema que no puedo desarrollar mucho, y seguro que Sigfredo lo sentirá, pero si no nos vamos de situación, que es la importancia del capital social. Al final un país es lo que es por su capital social. Si los alemanes superaron, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, fue porque la capacidad la tenían en la cabeza y en las manos. No solo en la cabeza, en las manos. Y eso es fundamental. Entonces, y ahí hay temas de tenencia, hay temas de género, el rol de las mujeres es más importante de lo que a veces se piensa, de empoderamiento, de emprendedurismo, y tradicionalmente se ha infraestimado. De hecho, en mi tiempo de FAO, básicamente el tema era Red Plus, no había otra cosa. Y dice, sí, pero si a lo mejor focalizamos en temas de tenencia, en temas de emprendimiento, a lo mejor con muy poco dinero conseguimos un resultado mucho mayor que si meramente lo metemos en grandes inventarios que al final se lo llevan consultores occidentales. Y hay un resultado que tanto la evidencia como la investigación en los trópicos demuestran de una forma clarísima, que es los mejores casos están en bosques gestionados por comunidades locales, indígenas o no indígenas. Siempre menos incendios, mejor preservación que espacios protegidos estrictos, que lo que gestiona el Estado, las concesiones o la industria. Por tanto, pues habrá que aprender de ello. Y evidentemente la dimensión social es muy amplia, eso es un hecho, y por tanto, pero que es un tema que cada vez hemos de abordar con más atención porque es crucial. Es decir, el trasvase del Ebro no fracasó por la ingeniería de caminos, fracasó por la aceptación social. Y por lo tanto, o sea, no es un problema que nos afecta a nosotros. En general, la aceptación social de los proyectos es fundamental. Y meramente la tenencia tampoco lo resuelve.
Resolver la tenencia es como declarar independencia de un país. Si tú no le pones a sus clases dirigentes y a su administración en condiciones para administrar su país, pues no va a funcionar. Y evidentemente esa construcción de capital social es clave. Pongo el ejemplo, pues fracaso de muchos regadíos que se hicieron en las inversiones del franquismo fue porque no había el tejido social. Tejido social que nosotros hemos heredado, especialmente los valencianos, de los musulmanes, a través del Tribunal de las Aguas y demás. Y se sabía cómo instalar el agua porque el agua para ellos era un bien más escaso que el nuestro. Y eso, generalmente, pensamos normalmente es una cuestión de tubos, de diques, no, también de la infraestructura que generes detrás. Y como no se ve, se olvida. ¿Qué riesgos tenemos? Pues el propio cambio climático, que también desde el ecologismo se dice, no hagáis nada porque el cambio climático, no, al contrario, hay que hacer, pero hay que tener en cuenta que también de paso hemos de adaptar las masas, y gestionándolas van a estar mejor adaptadas, e intentar hacer todo lo que podamos del mundo forestal por propio interés, porque si la cosa se sale de unos márgenes, pues tenemos problemas. Y más, probablemente en un país marino, más que los peores escenarios se produzcan aquí, probablemente van a ser en el interior de África los peores escenarios, es que tengamos extremos climáticos, ciclones tropicales que suben de latitud, vendavales enormes, extremos de temperaturas, sequías o heladas o nevadas. Es decir, eso es lo que ya lo estamos teniendo, es decir, no es una cosa nueva. Eso va a ir para arriba, seguro. La fragmentación institucional es un problema para nosotros. De hecho, ¿recordáis cómo intentamos argumentar que se mantuviese el ministerio ese unido que empezó en 2008 y que nunca llegó a cuajar, como una forma de evitar que estemos ahí? Digo que estamos, lo forestal en dos ministerios separados es como alguien que cae entre una cama de matrimonio con dos colchones, no se cae en el medio, pues quedamos en el medio, al final nos dan por todos los lados, mientras que si integrado, pues estamos en el centro, es exactamente lo contrario, ¿no? El debilitamiento de los servicios forestales, la visión de corto plazo e inercia, el correr detrás de agendas marcadas por terceros y dispersarse, y evidentemente la dificultad de trasladar mensajes positivos y complejos. Es mucho más fácil lo contrario, simple y negativo, pero no podemos quedarnos ahí. Y además, los mensajes negativos generan al final el bloqueo del interlocutor. Y os digo, digamos, de mi experiencia en Naciones Unidas, las organizaciones que trabajan en el seno de Naciones Unidas en plan negativo, los países salen, o sea, desconectan. Tienes que convencer a ese ministro que realmente lo que está haciendo a lo mejor Costa Rica, o ha hecho Chile, o ha hecho Uruguay, con su adaptación, le va a ser más interesante que seguir deforestando como hace Honduras. Porque va a generar. Pero a decirle, no, te voy a pegar, pues primero no puedes, porque no tienes autoridad, no va a llegar a ningún sitio. Es decir, hay que convencer, y siempre hay, si Brasil, antes he puesto una foto que ha salido en un tiempo, antes de tiempo, ha reducido tanto la deforestación en Amazonas. Este año hay que ver la estadística cuando acabe, pero hasta el año pasado la ha reducido mucho, en un 80%, no ha sido por los de fuera, ha sido por una clase media importante en Brasil que no quiere que su país sea deforestador, y porque a la agricultura le ha ido mejor, reduciendo deforestación e intensificando su gestión, con lo cual son las fuerzas internas del país las que tienen que considerar el tema. China no restaura porque alguien se lo haya dicho, sino que las propias élites han creído que era necesario ese proyecto. Ni aquí lo hubiese hecho Franco, por eso lo he dicho los americanos. O sea, es importante reforzar los aliados en el propio país. Si tú te dedicas a atacar a un país, se cierran. Y eso hay que entenderlo también. ¿Y qué respuestas son necesarias? Una muy importante, dado que esto es un transatlántico, y por ejemplo pongo un poco el tema del Titanic, un transatlántico, digo, a largo plazo, vira muy poco. Con lo cual tienes que adelantarte mucho, porque como no llegas a tiempo, te pegas contra el iceberg. Evidentemente lo vieron, pero ya no podían virar. Con lo cual es muy importante ese ejercicio. Es decir, es normal que haya una mentalidad conservadora en lo forestal. Por la lógica de un agricultor planta y cosecha en el año. Nosotros, si tenemos un turno de 100, son 33 cosechas anuales que están circulando en pie y que solo es el capital productivo, que es lógico que haya una mentalidad conservadora. Pero junto a ella hace falta un ejercicio de pensar en cómo va a ser el futuro que está enfrente de Donköping, donde hacen la feria esta de El Miawood, cuando el Servicio Forestal tuvo los robles en condiciones para cortar hace unos 20 años, escribió a la Marina y dijo, los robles que usted me había encargado para la construcción naval están preparados. O sea, tenemos esa inercia, hay cosas que no son irresolubles, las cosas han pasado a ser metálicos, poco podemos hacer. Pero hay que pensar con mucha visión, porque precisamente por ser un negocio tan lento, tan transatlántico, y sobre todo pensar en las derivadas. Esa frase del expresidente del Deutsche Bahn, el último que asesinó Baader-Meinhof, que la mayor parte del tiempo la perdemos por no perder hasta el final. Y aquí hay que pensar en 3, 4, 5 derivadas. No podemos pensar a la primera porque simplemente no llegaremos. Y es muy importante la legitimación social. Está vinculado mucho con el capital social.
Nosotros podemos estar convencidos, y aquí evidentemente es como predicar en el Vaticano, de la importancia de la gestión forestal sostenible de nuestro patrimonio, de nuestro saber hacer, pero eso la sociedad lo ignora, lo pone en duda, no habrá legitimación. Y el país de donde surge todo lo nuestro, bueno, fue Centro Europa, que no existía Alemania en ese momento, por lo tanto fue Centro Europa incluyendo Nancy, Suiza, Austria y tal, y Chequia, pero la realidad es que en este momento en Alemania, de donde ha salido, hay un debate sobre el wilderness increíble cuando hay nada wilderness allí desde hace 2000 años. Es decir, la sociedad a veces, pues es muy importante ese elemento. Y estamos en algo que, me permitís uso el término alemán porque yo no lo he encontrado en otro idioma, que es de ese tipo de montañas afiladas donde como haga un poco de viento te caes para la derecha o te caes para la izquierda. Es muy típico de lo forestal, porque es una actividad que para la visión económica es como ininteligible. A un economista y sobre todo a un interventor, un director de banco, no vas a explicar, no, es que mi negocio no se puede cerrar. No es rentable, ciérralo. Es que no puedo cerrarlo. Es que es a 100 años. Si la misión a largo plazo es 15. O sea, ¿y cómo calculo? Meter lo de Faust me lo dejas una intelica pensando a 100 años. Y por lo tanto, por un lado, no nos entienden la parte económica, que es monoorientación, otro es multiorientación, componente social importante, hay muchos riesgos. Pero por otro lado aparecen los otros, los del relato de la virginidad del medio natural, director conservador, que la naturaleza no se puede ver nunca desde el punto de vista económico, que el principio de precaución es no hacer nada, y a esto ya se suma ya recientemente el veganismo y el animalismo para acabar de adorarlo, ¿no? Adornarlo. Y ahí estamos un poco yendo en eso. Cada uno hemos de ser los más ambientalistas y conservadores y para otros de alguna manera los más economistas. Y por eso de alguna manera estamos mal a veces en agricultura y en medio ambiente, porque con unos nos coinciden los fases temporales, que son de más largo plazo, pero no la ya necesaria visión social y económica, y con los otros pues el tener en cuenta esa visión de largo plazo. Y ahí tenemos dificultades. Y esto es lo que ha retrasado un poco, porque me vino anoche. Todavía no he sacado si esto es Greenpeace España o Greenpeace Mundial, donde ante el debate de microplásticos y como estamos emulando los norteamericanos, que hace tiempo que no gastaban bolsas de plástico en las tiendas, sino bolsas de papel o de cartón. Pues ante la demagogia es complicado, ¿no? Pero esto es de ayer, es decir, los mismos que están diciendo que hay que gestionar los bosques contra incendios, no sé si están pensando que lo que retiramos haya que triturarlo para que se pudra. No lo sé, porque claro, si no se puede usar, pues ¿qué podemos hacer con eso? O bioenergía, o papel, o tablet, no sé. Pero ya llegando a lo que me habéis pedido, que es las oportunidades para la formación forestal. Yo, de alguna manera, una cosa que, trabajando con otros historiadores, me da cuenta, y me ha costado mucho llegar a esa reflexión, es decir, lo nuestro es, lo que dicen en inglés, elusive, es elusivo, es vaporoso. Tú pregúntale, digamos, vete a forestales del último año de grado de máster, es decir, ¿para qué sirve lo forestal? Primero se quedarán así, y luego empezarán a hacer una lista ingestionable. Tú, un caminero, infraestructuras, a un médico, la salud de las personas, a un farmacéutico, proveer medicamentos en calidad, a buen precio y demás. En la telecomunicación es la comunicación, la cosa que hagan otras cosas, aeronáutico, ¿verdad? Pero nuestro es absolutamente... Y eso es un problema de partida muy grande que tenemos. Es decir, bueno, ¿y para qué es lo vuestro? ¡Buah! Y eso, de alguna manera, me acuerdo con la primera directora que tuvo Curro, Begoña, que era muy provocadora, pues cuando estábamos con todo el tema de la Comisión Europea, decía, bueno, ¿y para qué demonio tantas reuniones que habéis conseguido? ¿No? Pues a veces va bien que desde fuera te hagan te despierten y digan, no, ¿para qué está? Porque de madera, pero no del todo, combustible, pero tampoco servicios ambientales. Pues ya complicado si eso de alguna manera tienes que justificar a un interventor, presupuestos, asociación política y tal, si no lo tienes. Pero bueno, intentando resolver esto, yo digamos, la definiría como una ingeniería de los recursos naturales renovables en todas sus dimensiones. Es cierto que la agricultura es una disciplina, la agronomía es una disciplina hermana o prima, pero ahí entramos en un grado de artificialización mucho mayor, en fin, los componentes espaciales mucho menores y demás. Y creo que tenemos 3 ámbitos profesionales diferenciados, eso no quiere decir que sean todos iguales en volumen de demanda, pero de contenido, que es la gestión de esos biorecursos, que incluye la prevención de riesgos naturales, que creo que tiene un potencial enorme, y los servicios ambientales, la bioeconomía, como toda la cadena de valor, el uso óptimo de la materia prima, porque hay que optimizarla y utilizarla en cascada inteligente, la integración de las fuentes y su innovación, y luego esa dimensión social
que yo no veo más que va creciendo, aunque sea muy dispersa, temas laborales, temas legales, temas sociológicos, institucionales, pero que está ahí y que requiere otro tipo de skills y que tampoco estamos abordando con suficiencia. Tenemos política forestal, ese es un paso importante, pero creo que hay muchísimo más. Y dentro del primero, que es el grande y el tradicional, por un lado, pues, evidentemente, un tema muy importante es construir sistemas de información forestal de diferentes fuentes, no solo de inventario forestal, aunque sea el más caro, que a veces se come la estadística forestal, es mucho más que eso, buscando alta fiabilidad, encuestas complementarias en lo que no nos da el inventario forestal, temas de propiedad, temas de empleo, gestión de Big Data, percepción social, que es un tema que no estamos siguiendo como el resto de Europa todavía, y todo eso puesto de una manera que sea user-friendly. Y no quiero criticar a Curro por eso, pero el último inventario forestal está en una base de datos por provincias que mucha gente no sabemos manejar. Antes había unas publicaciones, puede estar en internet, un resumen, Luis Gil hacía luego la prosa, pues cada vez invertimos y está de una forma poco palatable. Eso sí, podemos demostrarlo, pero hay que meter tantas horas en hacerlo y al final el resultado es lo que se puede utilizar, sobre todo por los decisores políticos y la prensa, o los medios. Luego los efectos de la propia gestión o no gestión sobre los factores básicos ambientales de suelo, agua, biodiversidad, carbono, perturbaciones, paisajes y los costes, que también hay que pensarlos. Los temas de infraestructura verde y ciudades, tema del Anillo Verde Vitoria como un ejemplo, la agroforestería y los enfoques territoriales, la reducción de riesgos naturales. Y yo pongo aquí una pregunta, quizá a lo mejor porque hoy el colegio le da la medalla a la actividad privada a Regui, que claro, realmente analizando el mar, sí, han puesto los de navales, pero realmente lo único que hacen ellos es los barcos. Pero el mar como recurso, hay alguien que esté preocupándose del mar como recurso, y es un recurso importantísimo, cada vez tiene más atención, y tampoco es tan diferente. Bueno, de alguna manera, quizá tenemos unas bases muy buenas, no digo que podamos hacer todo, sino de alguna manera, ya veréis un poco la propuesta, que puede ser una rama de trabajo muy interesante. Hay países que tienen ciencias del mar, pero no solo científicos, sino luego gestión, y más si cada vez hay más piscifactorías, puede haber mucho tema con algas y demás, pues bueno, yo creo que es el mar, en un país marino como el nuestro, no es para dejarlo de lado. La propia bioeconomía, con la bioenergía, con la construcción sostenible, las biorefinerías para plásticos, productivos y textiles, y sobre todo el uso en cascada, que no debe ser una cosa, digamos, legalmente prescrita, salvo que haya subvenciones por medio, pero una cuestión de inteligencia, es decir, un argumento que te viene en contra, muchas veces, sí, pero para convertir toda la construcción en madera y cambiarlos hacia bioplásticos, nos hace falta el doble o el triple de la que tenemos actualmente, ¿no? Además de que, si se paga bien, si hay demanda y recuperamos bosques, habrá más. Es que no se acaba una vez sola. Es que el día que, por desgracia, tenemos que quitar una de esos pinus nigra de la Catedral de Córdoba que pusieron los omeyas, después de 1000 años, algún día ya no aguantarán, a ver qué viga de hierro o hormigón aguanta 1000 años, eso irá a carpintería o a sierra, a carpintería o a tablero o papel. Es decir, todavía tiene vidas algo que se cortó hace 1000 años. Con lo cual, ese elemento que siempre se ha hecho de reciclaje es muy importante. Pero evidentemente hay que buscar esos ciclos de la vida, cálculos de ciclo de la vida, para ver qué opciones nos generan un mayor aprovechamiento del recurso, en términos de carbono, también de empleo. Y en los temas de biorecursos, pues los temas de tenencia, desarrollo rural, por ejemplo, pues en un estudio que estamos haciendo con Luis Balteiro, hemos intentado sacar de todas las investigaciones científicas del mundo, la idea, o sea, estoy en el equipo, y para saber lo que contribuye en las plantaciones de eucalipto a generación de empleo local, y han salido 2 artículos en todo el mundo. O sea, parece que estamos aquí en un ámbito muy, muy virgen, con temas metodológicos y demás, y yo creo que son muy importantes para tomar decisiones. El Banco Mundial dice que 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su subsistencia, y si lo pides y nadie saca las cifras porque están hechas a ojo de buen cubero, ya no podemos ir por el mundo así, hay que tener evidencias más consistentes. Los temas de género, reforma de las agencias públicas, la reconstrucción histórica del uso del suelo que comentaba antes con el tema del fuego, participación y percepción social, comunicación, obviamente, para saber comunicar en positivo y no demagógicamente, y una planificación territorial integrada en la cual esos temas de prevención de riesgos estén incorporados. Y ya, digamos, concretando en la formación, yo creo que necesitamos 2 tipos de forestales, los generalistas y los especialistas en diferentes niveles. Ahí sí que nos parecemos a la agronomía y somos diferentes de caminos. Sabéis que en caminos básicamente la demanda es de
de máster y menos de grado. Nosotros somos diferentes, necesitamos mucho suboficial en la agronomía y en lo forestal porque hay esa necesidad y, evidentemente, también hace falta el nivel de más nivel formativo. Y es cierto que las fronteras profesionales se van diluyendo y, por lo tanto, si preparamos a suficientes efectivos de calidad, tanto porque los que vienen tengan calidad como los formamos bien, será más fácil que salgamos que nos entren. Y si hacemos lo contrario, nos pasará al revés, por mucho que intentamos poner cortapisas legales. Es la calidad de la formación la que pueda hacerlo. Y tenemos compañeros haciendo cosas que no parecerían que están dentro de la profesión, pero haciéndolo bien. Y evidentemente es importante poder integrar otras disciplinas, con una construcción en ladrillos, y evidentemente el tema de formación sociológica, sobre todo para los que sean generalistas tipo grado, también habrá que darles una mínima formación, porque muchos temas son de esa naturaleza. Y aquí ya está la parte que os decía al principio, que no me lo toméis como la posición de colegio, que no lo es y que no estoy en junta, sino cómo lo veo pensando un poco en el medio a largo plazo. Yo creo que un grado único generalizante sería lo lógico, siguiendo también los esquemas anglosajones que en principio nos hemos dado en Bolonia, con másteres especializantes, pero dentro de esos másteres de especialización, elementos comunes mínimos en el máster, especialmente en lo que es la planificación estratégica y temas de economía, empresa y también administración pública, porque una parte importante o están dentro de la administración o lidian con la administración, con lo cual deben de tenerlo. Es necesario asegurar la atractividad exterior, que es el problema que hoy tenemos, y muchas universidades no pueden ofrecer másters especializantes y másters profesionalizantes porque no tienen profesorado ni crédito para ello, pues hay que buscar sistemas que permitan esa atractividad. También lo que se dijo en el comienzo de Bolonia, que luego se lo cargaron en el último minuto, es que la necesidad de hacer 2 proyectos final de carrera parece absurdo, a riesgo de la estudiante, pues pueda realmente ir directamente al máster sin perder el tiempo de proyecto, hacer uno de máster que sea general, que asuma toda totalidad, pero que sea siempre reversible, que si no acaba el máster pueda volver para atrás, porque eso también nos reduce créditos, nos permite entrar más en materias. Y entender que es una misma profesión, pero que hay en el grado unas competencias básicas, pues hacer planes técnicos de gestión, planes cinegéticos, una gestión, digamos, básica, y que en el caso de máster se ve ampliado a la especialidad cursada, no a todas. Yo creo que lo que hoy tenemos es ridículo, es decir, un ingeniero industrial no puede dominar las 5 especialidades de la industria, un ingeniero agrónomo puede dominar las 4 de la agronomía. Es un presuntuoso, es decir, una cosa que uno sea de esta profesión, otra cosa es lo que pueda hacer. Sigamos los sistemas de certificación, y por tanto, pues esa especialidad sobre esa es competente, y luego hay un refuerzo a través de la certificación profesional, sobre todo para ya temas superlativos, es decir, alguien que haga el puente de Malmö o el canal de Panamá no puede ser alguien que, aunque tenga esa competencia, acabe de salir de ahí, sino tenga que tener por tanto, un nivel en 3. Y evidentemente creo que las universidades tenemos una oportunidad única en lo que es el lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida. Si los graduados o máster salen con 25 años de media, no pueden estar hasta los 70 años, 45 años de vida profesional, no puede ser solo con los conocimientos originales. Hay que generar opciones, tipo el ejército suizo, no largas sino cortas, para refrescar conocimientos, y eso puede ser un mercado que además puede ser un mercado mucho más remunerativo, porque las personas pueden pagar sus costes, es decir, ahora el Estado va a sufragar la formación básica, pero ya el ponerse al día, no tanto. Pero tienen que ser ofertas muy combinando a distancia, breves, de sábados, en fin, cosas bien pensadas. Yo creo que hay un mercado increíble y además tenemos pues ventajas lingüísticas del castellano y también del inglés. Y como somos un colectivo pequeño, que además, dentro de todo, tenemos una mucha mejor relación entre los 2 niveles, pues yo creo que podemos hacer hasta una avanzadilla para el resto de ingenierías, que habrá alguna que le cueste mucho, pero que en definitiva vuelva las cosas a lo que se hizo inicialmente, y de alguna manera pues me alegra que nuestro propio colegio, liderado por otros equipos, pues estaba precisamente en más o menos esta línea hace 12 años o 13, pero por desgracia la cosa al final descarriló. Y para concluir, pues evidentemente y eso Marc Palacios lo insiste mucho, si lo habéis ido oyendo, las decisiones, comenzando por Naciones Unidas y por la Unión Europea, cada día se basan más en evidencias y en ciencia, más que en programas políticos, y por lo tanto es muy importante el trabajar esa interfase ciencia-decisiones políticas, es fundamental. Vamos a hacer una ciencia muy buena, incluso aplicada. Si no hay una interfaz con los que toman decisiones, no sirve de nada, por lo tanto ese factor. Y hace falta las dos, que el mundo científico sea capaz de trasladar su conocimiento de una forma, digamos, sucinta y simplificada, y por otro lado interés de los decisores políticos de tomarla.
el integrar todos los usos de origen biológico, por decir, lo que os comentaba, no hay ahora suficiente madera, no, pero es que también está toda la madera que se está, toda esa zona, todo lo que se ha hecho en Madrid alrededor de reverdecimiento, en 20-30 años va a salir allí una cantidad de biomasa impresionante, es decir, o sea, no solo son los bosques, si entra la agricultura también va a salir mucho. De hecho, Etiopía o India son dos países que sus cortas son básicamente lo que se llama trees outside forest, o sea, de agroforestería y de árboles fuera del bosque. De los bosques casi no sale nada. O sea, cuidado que eso ahí también hay mucho potencial. Y evidentemente todo el uso en cascada y los residuos agrícolas. Y evidentemente un factor que creo que es muy importante y habría que ver si debemos hacer legislativamente o por presión, y es que así como en la salud a nadie se le ocurriría, porque también hay los que no quieren vacunar, es decir, los problemas están en todos los lados hoy en día con Internet, pero los médicos hoy todavía, si se va a juicio, se sopesa el riesgo de acción con el de no acción. Y un médico se dice, no, hay que actuar porque si no pasa esto, el juez, y se ratifica un segundo médico como testigo, eso. En lo nuestro no acción, ecologista, nada, ¿sabéis lo que pasa aquí con la cabra a escasos kilómetros? No, aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Es que si no se hace, ya lo tuvimos en Cazorla, anduvo la sarna, y en gestión forestal igual, con incendios. Y ahí ya los jueces, porque más se moría en el fondo una responsabilidad patrimonial de la administración, una decisión contra toda evidencia. Creo que ese tema del sopesar acción con no acción es muy importante y hemos de ir trabajando en ello, sea por la vía legislativa o por la vía la comunicación eficiente. Hay que pensar en qué agendas queremos, no que nos las marquen los demás. Hemos estado 30 años jugando al tenis pasivamente, parando, y así nunca se puede ganar. Lo único que se puede hacer es que no perder, pero lo más normal es que pierdas. Construyendo redes externas e internas, y hay profesiones con las cuales muy fácil, geógrafos, por ejemplo, superar las zonas de confort y abordar los síntomas, y sobre todo, tener más y mejor capital humano necesario. Esta situación que estamos, que vamos a ir al final, en 2 o 3 años, a sacar solo 80 másteres de ingeniería de montes, estamos produciendo muy por debajo de la potencialidad de este país, de la demanda de este país, teniendo en cuenta además, ¿no? País pues, que hemos que enviar gente a Bruselas, enviar gente a Naciones Unidas, enviar gente a cooperación internacional. No solo podemos pensar en la demanda interior, además de gente que se nos puede salir a otros sectores, por temas familiares. Creo que está Miguel Cremades, que se dedica, me ha parecido verlo por ahí, que se dedica a producir césped. Bueno, pues está muy en el límite, pues estupendo. Hay que pensar que eso también existe. Por lo tanto, yo creo que aquí es fundamental. Y os emplazaría de alguna manera a la conferencia de escuelas a tener un vídeo realmente en lenguaje de los millennials atractivo para atraer más efectivos. Por este momento el tema de la calidad y el número de efectivos es un problema grave. No es por el trabajo nuestro, es porque realmente hay esa demanda de bioingenieros, pero tiene que haber también los suficientes recursos humanos. Yo creo que es una cuestión meramente de transformar el lenguaje y hacérselo mucho más atractivo a estas generaciones y recuperar el capital social. Y cierro pues con la frase que ya conocéis de Ramón y Cajal, tanto por su contenido, porque me temo que si repoblar no hace falta tanto, no estamos hablando solo de repoblar, sino gestionar nuestros montes, esa combinación con la falta de cultura y en este momento la falta, no digo no analfabetismo, pero sí analfabetismo de las humanidades, el nivel de los debates en muchos casos, el de argumentos que nos hemos de confrontar con mucha frecuencia. Recuerda que hace casi un siglo lo que dijo es prácticamente calcado a lo de hoy. Pero además quisiera añadir el último comentario al respecto, y es, hoy es fácil traer a alguien a Sierra Espuña, está declarado parque, es impresionante, tal y cual. Cuando fue Ramón y Cajal, los árboles más grandes tendrían igual 2 metros. Las repoblaciones empezaron en el cambio de siglo, algunas en los 90, es decir, ¿cómo pudo traer con las comunicaciones de aquella época vivir en mulo? Es decir, no, es que a veces pensamos que todo íbamos en Ryanair o con aves, no. Como está el país entonces, a una figura como Ramón y Cajal, hasta Sierra Espuña, para enseñarle meramente lo que unas repoblaciones recién hechas y que habían cogido los pinos, pero no las habían ni acabado. Eso demuestra un prestigio social de Codorniu, mira, todos los que trabajaron aquí, muy importante, no solo un buen hacer técnico, no, un liderazgo social. Yo creo que muchos de nuestros problemas de los últimos 40 años vienen porque nos amodorramos en el franquismo, en el apoyo político al franquismo, y nos tuvimos que estar a tiro en la transición para retomar ese liderazgo social, y que es fundamental. Lo que consiguieron los 300, 400 ingenieros montes coetáneos en los 90 años desde la creación de la escuela hasta la guerra civil de liderazgo social en España es increíble. Y luego hemos ido miles, pero nada comparativamente, ni siquiera un ministro. O sea, por lo tanto, de alguna manera el mensaje, el crear líderes, por eso también esa formación, esa rama más político-social es también importante, pero es más probable que salgan de ahí
que de las otras dos. El tener líderes es muy importante. Estamos empezando, empieza a trabajar en ayuntamientos, y esto muchísimo ese tema, porque eso al final irá subiendo para arriba. Pero el liderazgo social creo que es una premisa para construir esa legitimación social que necesitamos. Feliz Día del Patrón y muchas gracias por la respuesta. Bueno, muchas gracias. Bueno, me siento porque eso es más cómodo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, no voy a cometer la pedantería como a veces sucede de apostear lo que has dicho, hacer conclusiones porque me parece que no procede. Vamos, es evidente que nos has dado un torrente, como siempre, de información, de datos y además digeridos, que eso es lo que tiene gracia, ¿no? Y bueno, hay muchas sugerencias que yo creo que serían objeto de debate, de muchos debates, bueno, además de un debate permanente porque no lo hemos resuelto, ¿no? En la parte final con Boscula, que es como tener ese lenguaje, efectivamente, con los chicos jóvenes para que les convenza, para que entiendan lo que es esa profesión, que es muchas cosas. Y como bien has dicho, que es una dificultad, es una potencia y es una dificultad porque como demonios esto, con una estructura de planes de estudio condicionados por, en fin, por órdenes y demás, como metes lo que no se puede meter, ¿no? Entonces, y por otra parte hay que formar, y como bien decías, hay que mirar a larga distancia, ¿no? Con faros largos siempre, no a corto, ¿no? En fin, yo lo que quería es que, aprovechando que está Eduardo, si alguien quiere hacer algún tipo de comentario, pregunta o consideración, pues fantástico. Yo no sé si se has dejado callados a todos. Sí, si no te importa. Soy José María Navas de Linea, soy investigador allí. Y esa discusión de ciencia básica, ciencia aplicada, me gustaría comentarle. Igual que dos cosas me gustaría comentar. Me ha gustado que hayas acabado, nos podemos tutear, con Ramón y Cajal, porque Ramón y Cajal y antes Pasteur ya decían que no hay ciencia básica y ciencia aplicada. Lo que hay es ciencia y las aplicaciones de la ciencia, que es la tecnología. Y es cierto que en muchas ocasiones la frontera entre ciencia y tecnología está muy difuminada y es difícil distinguir. Pero hablar de ciencia básica y ciencia aplicada es peligroso. Y la otra observación que quería hacer es peligroso nos podríamos extender en ese tema, pero yo lo veo peligroso. Y otra cosa que me parece también importante es cuando has comentado que si este país se puede permitir el lujo de dedicar todos los recursos que dedica a la ciencia. Nosotros somos en publicaciones el 9º país del mundo. En el PIB somos el número 13, justo antes de la crisis andábamos por los novenos, los décimos, y nosotros como país tenemos una responsabilidad a nivel global, que es la de producir ciencia y generar conocimiento. Y ahí estamos justo en el nivel en el que nos corresponde estar de acuerdo con nuestro PIB. Entonces, yo creo que en ese punto simplemente lo estamos haciendo bien. En tecnología no, en desarrollo no. No patentamos todo lo que deberíamos de patentar. Pero hay un dato muy importante, yo esto no lo he visto, solo me lo han dicho, así que no lo voy a decir. Pero si alguien se molesta en mirar las citas bibliográficas de las patentes que hay a nivel mundial y mira cuáles son los países más citados, España está entre los primeros. Es decir, se genera mucho conocimiento que después nosotros no aprovechamos y lo aprovechan otros. Pero en ciencia creo que estamos haciendo lo que debemos de hacer y creo que deberíamos de seguir así. Bueno, digamos, yo creo que, a ver, funciona así. Hay dos cuestiones. Es decir, evidentemente había un poco, cuando tienes que resumir, un poco de provocación para despertar. Digamos, un compañero que ya ha fallecido, no voy a decir el nombre, que en ese momento era director general, hace 32 años en esta sala, se atrevió a soltar que nosotros aplicábamos la ciencia de otros. Y eso es un error. Pensar que lo nuestro es meramente ecología es un error. Tiene muchas otras cosas. Y, por lo tanto, cuidado. Yo sí que veo, de alguna manera, si trasladamos a la ciencia médica, que es más respetada, aunque están empezando a pegarle mordiscos, pues la biología, la física y matemáticas, la química, pero sobre todo la biología es fundamental. Ha resuelto muchos temas, sobre todo reproductivos, la biología. Pero ningún biólogo se le ocurriría básico decirle al médico cómo tiene que operar, prescribir o diagnosticar, cosa que aquí pasa, pero además esa investigación está totalmente alineada con la necesidad, o sea, la básica está alineada con la necesidad. Yo creo que lo que ocurre en España, primero, yo, digamos,
pues no sé, es una cuestión de decisión política, ¿no? Pero me parece que no tenemos una dimensión, no somos Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Alemania. Y la realidad es que España tiene unos salarios horrorosos y una precariedad horrorosa. Y una base fundamental es porque no hay vinculación entre la investigación y los sectores productivos. Habrá una excepción, no la hay. Que la culpa está en los dos lados, seguro, también en el otro lado. Pero nuestra ciencia no resuelve en un 90% los cuellos de botella que tienen los sectores productivos. Entre otras razones porque nos hemos confundido la investigación meramente con la Torre de Marfil, en la cual los investigadores investigan lo que les da la gana. ¿Por qué se crearon las plataformas tecnológicas? Porque Bruselas dijo, ya estoy harto de pagar investigación básica. Bruselas, que podía permitirse. Quiero investigación, si es necesario, básica, pero sobre todo que resuelva retos, y para eso quiero meter a los sectores dentro. Entonces, de alguna manera, lo que no podemos a la vez querer acabar con la precariedad con sueldos bajos y dedicarnos a investigar la sexta pata de no sé qué insecto que no resuelve un problema concreto. Tiene que estar a resolver problemas. O sea, ya sé que es un poco provocar, pero es que tenemos la dimensión que tenemos y los recursos que tenemos. Y si intentamos hacer de todo, al final no vamos a hacer de nada. Y estamos en menos del 20%. Se habla del Pacto por la Industria porque estamos en menos del 20% del PIB industrial. Que hay otras razones, pero mucha es la falta de vinculación. O sea, en el tema de variedades, por decir, en la agronomía, variedades de cítricos la están sacando Israel, no la está sacando España. Y luego hay problemas de tal. ¿Por qué no lo estamos haciendo nosotros? Mucha más potencialidad de cítricos en hectáreas y demás. O sea, como, no, pero eso que lo hagan otros. No, eso vamos a hacer nosotros. La agricultura tiene en nuestro país una cantidad de potencialidades, otras especies tropicales que no sea solo el aguacate. Hay mucho que no se está haciendo con eso porque estamos demasiado en la parte básica, hemos desgregado y sobre todo, yo lo he dicho también por la repercusión política que esto tiene, porque o sea, al final se me está achacando que de alguna manera lo nuestro no es una ciencia. Y es una ciencia, si no, no habría el Congreso de IUFRO, es decir, una ciencia como la medicina. Y eso decir que no es, y esa especie de debate purista, no, es que solo lo puro es ciencia. Eso lo siento mucho, el mundo ya no funciona así. Y además es un elitista impresionante. O sea, que las cosas, realmente, estamos todos, y más con recursos públicos, para servir las necesidades del país, y no para hacer lo que a nosotros nos gusta. Bueno, soy Miguel Montoya, profesor en esta escuela. Yo he entendido perfectísimamente lo que ha dicho Eduardo y además lo comparto no al 100, al 200%. Es decir, tenemos una cantidad, restringiéndonos al mundo forestal, que es el que nos ocupa, tenemos una cantidad de conocimientos científicos aproximadamente así. Si entendemos que la tecnología es la aplicación práctica del conocimiento científico, resulta que en tecnología tenemos solo así. Y después, ya que decimos que saber es hacer, lo que de la tecnología disponible aplicamos en el monte, resulta que es esto. No quiero decir cero, quiero decir una cosa muy pequeñita, muy pequeñita. Por tanto, las necesidades del esfuerzo es, primero, ponernos a trabajar en el monte, que está absolutamente abandonado, absolutamente. Y cuando se hace algo, se hace mal. Comenzamos a ser peligrosos para el monte. Después, desarrollar la tecnología porque está muy deficitaria. Es decir, no traducimos la ciencia. Y, por supuesto, mantener la ciencia. Yo no tengo nada contra la ciencia, Dios me libre, pero detectemos los agujeros. Y ahora quiero, en materia de ciencia estricta, añadir una cosa. El modelo de investigación científica español, y lo he defendido en muchas ocasiones y en muchos sitios, está cerrado a la investigación forestal. Es decir, los famosos papers, los sistemas de progreso de los profesores, de los investigadores, etcétera, son modelos de características predefinidas, conclusivas, adaptados al pensamiento científico estricto, pero no adaptado a la investigación forestal, que es de naturaleza heurística. No vamos a hablar de estas cuestiones porque se salen del tema de Eduardo, pero desde luego que lo que ha dicho es una absoluta verdad. Y la fabricación masiva de ciencia, abandonando la parte heurística, no conduce a ninguna parte, no nos va a mejorar lo forestal. Todo lo que sabemos hacer hoy, lo sabíamos en los 50. Y toda la investigación habrá aportado muchos papeles, eso yo no digo que no, pero no ha modificado en nada las prácticas sobre el terreno. Es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Sí. Patricia. Sí.
Patricia Gómez, gerente de la Confederación de Silvicultores de España. Represento a los propietarios forestales privados, que supone un 67% de la superficie forestal en España. Enhorabuena por la magnífica conferencia. Yo creo que como complemento a la formación de los ingenieros de montes y forestales, sería muy interesante aportar conocimiento sobre la estructura de la propiedad como elemento vertebrador del territorio. Nuestro sector forestal, para que funcione, tiene que estar estructurado. Y nosotros en España tenemos un problema grande de minifundismo, de deslocalización de propietarios, de falta de rentabilidad, y así un sector forestal no sale adelante. Para que realmente pongamos valor a nuestros montes, a nuestro territorio, para que los propietarios forestales que puedan gestionar, para que haya una actividad empresarial, para dar vida al sector en general, yo creo que es importante tener en cuenta este conocimiento, ¿no? Que es una gran debilidad de nuestro sector, y fórmulas como cómo agruparnos, qué visión empresarial hay que darle, bajo qué figura jurídica, qué medidas, tal, que es política forestal, pero que no solo es política, también es conocimiento. Yo creo que eso aportaría muchísimo a este problema que tenemos hoy en día de desestructuración, y bueno, pues quería comentarlo, creo que es importante. Sí, respecto a lo que ha dicho José Miguel, digamos, yo sí que quisiera hacer una puntualización, es decir, hay un tema que cuando yo empecé la profesión, por desgracia veíamos mucho también en montes públicos, que eran cortas diamétricas. Por una razón u otra, eso yo ya no lo veo. Y veo cada vez más claras, y cada vez claras con más intensidad, sin pasarse, pero con más intensidad, de las timoratas de enterrar a los muertos que era tirar el dinero, ya se ven claras de más entidad. Es decir, hombre, sí que veo cambios. Y en una comunidad que en muchas cosas ha sido ejemplar, como toda obra humana también no las hay, pero hay bastante, que es Castilla y León, cuando con la autonomía entró allí un raudal de ingenieros de montes más o menos de mi edad y un poquito más, se ha notado un cambio. O sea, que decir que hay sitios que no, hay sitios pues que, en el caso de Valencia, pues éramos pocos, hubo un ecologismo muy agresivo y tuvo en momentos determinados pues peso en el gobierno y dejó una herencia que es muy difícil de levantar. Pero, hombre, yo creo que sí que hay avances. La cuestión es cómo equilibramos las cosas. Primero, que se reconozca que es una ciencia, yo creo que es una cuestión básica, y que socialmente dejemos de pensar que una cosa es pura y la otra es impura, que además gente, digamos, que no son precisamente del antiguo régimen, pero utiliza muchos vocablos que son del antiguo régimen. Eso de virginidad, puridad, no sé qué, eso me suena mucho a otra época, o sea, de alguna manera, y que en definitiva alineemos. Porque evidentemente es cierto, y veo a Luis aquí con el tema de los olmos, pues que hacía falta una parte de investigación básica genética y fisiológica para llegar a donde se ha llegado, pero investigación alineada. Y esa sí que es buena y necesaria. Faltaría más, pero lo que no puede ser es por un objetivo en sí mismo. Eso yo, como contribuyente español, no lo veo en nuestro país. Y por todo lo que ha dicho Patricia, pues evidentemente hay un factor incrementado que a veces se nos olvida, que es el vuelo. Es decir, en la agricultura es fácil, solo hay suelo, hay frutales. Pero quitando los frutales no hay vuelo. Y además el vuelo es lo que vale, porque el frutal solo es un medio de producción. Pero y el vuelo es el que genera el gran problema de cualquier figura compartida. No digo que no se pueda resolver, pero que es el tema que hay que resolver y que es diferencial respecto a la situación de la agricultura. Y luego el tema de sacar información es que sería facilísimo. Más o menos, cada 50 parcelas del inventario buscar al propietario. Estadísticamente asegurado, y tampoco creo que haga falta un nivel de confianza del inventario de todos los propietarios. Es imposible. Además, la situación, lo que importa es la situación real. Es decir, al final, si la finca es de la abuela, del tío, del padre y todo lo gestionan una cosa, lo que importa es que es una única unidad de gestión, y la realidad formal es menos importante. Por lo tanto, un sistema meramente utilizando el inventario, el punto de eso, y cada 50 parcelas, o 49 para ser más exacto, una cosa así, estaba calculando, en provincia de Castellón salen unas 100 y pico parcelas. Con eso hay seguridad para lo que hace falta de información
Bueno, a nivel nacional seguro, pero a nivel autonómico tienes suficiente, ¿no? Y no es costoso. Si el tema de percepción social costaba 50 o 60 mil euros hace unos años y no se ha llegado a hacer. Es decir, que hay cosas que a lo mejor esto socioeconómico, de alguna manera cuesta movilizarlo. Parece que repoblamos y gastamos 1 millón o 2 millones, es muy normal, y a la que llegamos a estos temas parece que es tirar el dinero, y es lo contrario, ¿no? Sí, pues la última. Sí. No, sí. Hola, buenos días o buenas tardes ya. Yo soy Miguel Arroyo, graduado en Ingeniería Forestal por esta universidad y cursando el máster de Montes. Muy buena la charla, lo primero, Eduardo, muchas gracias. Y yo quería decir que estoy de acuerdo en lo que has comentado de que hay que bajarse un poco al barro, de hacer a lo mejor en redes sociales para promocionar nuestra carrera a nivel profesorado. Pienso que deberían salir un poco a lo mejor de los despachos, ir a lo mejor a colegios con nosotros, tener un mayor contacto. Pienso que sería una buena forma de empezar y echarles una mano en promover sus cátedras, sus unidades y todo eso. Y quería preguntarte, porque se está dando una situación en este momento en esta escuela y creo que en muchas otras, que es que se está promocionando más otras carreras como ambientales, bueno, medio natural, otras ingenierías, y nos estamos olvidando un poco de lo forestal, de lo que es la esencia nuestra, que es montes, y pensamos que ya por nuestro nombre podemos llegar aquí a aguantar otros 100 años, y pienso que deberíamos volver a las bases, crecer ahí y luego ya expandernos. Quería saber tu opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, obviamente, si se hace una actuación de comunicación, sea a nivel de una escuela o sea a nivel de todas las escuelas forestales y de montes de España, que tendría más economía, pues lógicamente con los alumnos son los primeros y recién titulados en el mundo laboral, los primeros que hay que hablar para ver si lo estamos haciendo bien, los que ya hace mucho tiempo que salimos de las aulas, porque a lo mejor nuestro lenguaje o tenemos demasiado implícito o no sabemos trasladarlo, con lo cual yo creo que vuestra participación es fundamental, ¿no? Yo creo que es un problema, por lo que voy oyendo, común a todas las ingenierías. Es decir, las generaciones jóvenes huyen de carreras que tengan un prestigio de muy duras, cuando hoy en día una ingeniería no es lo que era antes. En mi universidad, pues, hace 30 años se suicidó un alumno, en fin, había cosas realmente muy duras, y hoy en día a veces dices, ¿y cómo ha pasado este alumno y me he llegado a segundo, tercero en silvicultura? Digo, ¡guau! Si no sabe ni calcular la capacidad de campo poniendo números redondos sin una calculadora. O sea, de alguna manera hay mucho miedo al peso de matemáticas, de física, sobre todo en los chavales jóvenes, y eso es algo pues que hay que común con el resto de ingeniería. O sea, vas con los demás y están iguales. Es cierto que luego aparece el factor estacionalidad, que hay momentos en los cuales hay más demanda, pues los arquitectos cayeron, luego ha vuelto a subir, Caminos se está recuperando, pero en general todas las ingenierías adolecen de ese problema, por lo tanto puede ser interesante abordarlo, analizarlo con ellas cómo se puede hacer, porque tampoco se puede bajar el nivel de exigencia. Digamos, en nuestro caso, pues hemos apostado bastante por alumnos de grado, de formación profesional de ciclo, y lo que se hace es darles, porque son muy vocacionales, pero van muy flojos en matemáticas y físicas, darles un apoyo de clases y tal para que puedan superar ese punto, porque cuando ya llegan a segundo ya tiran, pero en primero no tiran. Pero de alguna manera, como país, si queremos, además de lo que habíamos comentado de investigación y otras cuestiones, si queremos que España se reindustrialice como hace falta para tener una estructura de PIB más sana y mejores salarios, también ese miedo que tienen los chavales jóvenes a entrar en una ingeniería hay que superarlo, porque la industria no se puede hacer con filósofos. Por mucho que hace falta filósofos, pero no se puede hacer, hace falta ingenieros para la industria. Y esa falta de efectivos humanos también es una losa importante. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que apetecería mucho continuar debatiendo y también a mí personalmente contigo. Pero la verdad es que todo tiene tiempo y es que son las 2:10 y la escuela la van a cerrar a las 2:30. Entonces, tenemos preparado, bueno, en el jardín que conocéis todos aquí atrás, pues un llamado vino español, o sea que ahí vamos que hace un día fantástico. Y muchas gracias, Eduardo, porque realmente, es decir, lo decía antes, cuando hemos empezado, es decir, has dado un torrente de información digerida y que sirve para debate y para pensar todos nosotros. Muchas gracias.